Para mí hay dos cosas bien importantes. La primera es que la sostenibilidad en todo este tiempo empieza por casa. Interesante cómo para poder hacer planes estratégicos y un roadmap en sostenibilidad, en huella de carbono, se necesita medir. Pero cómo uno puede determinar qué hacer realmente es cuando lo que tú haces le aporta valor a la sociedad. O sea, que no solamente sea para tu beneficio propio, sino para los demás. Hola a todos y bienvenidos a una temporada más de Hablemos de Sostenibilidad, un espacio de Perú sostenible en el que se exploran diversas iniciativas de sostenibilidad empresarial que generen un impacto en el país. Para esta temporada tenemos de aliado a la Universidad San Ignacio de Loyola, con la que compartimos muchas iniciativas sostenibles en el país. Para ello estamos en el campus de La Molina el día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre la gestión de la huella de carbono de dos empresas, Veolia y Textil del Valle. Y para ello nos acompaña Vitorino Laura, líder de sostenibilidad de Veolia, y Álvaro López, director comercial de Textil del Valle. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta conversación. Comenzamos contigo, Vitorino. Cuéntanos un poco cómo así iniciaste este recorrido liderando la sostenibilidad en Veolia. Verónica, Álvaro, Auxil, a Sostenible, agradezco mucho este espacio que nos brindan para poder hablar un poco de Veolia y la sostenibilidad. Y respecto a tu pregunta, Verónica, quería comentar que inicialmente, bueno, yo vengo acá en la empresa más o menos unos 12 años, donde anteriormente trabajé en otras empresas y el camino me llevó para entrar al tema de medioambiental. Veolia es una empresa francesa que está a nivel global en más o menos unos 50 países y tiene una antigüedad de unos 170 años. Y cuando yo entré a esta empresa, entré en el tema operativo, específicamente en la gestión de agua residual, que tiene mucho potencial para poder hacer muchas cosas nuevas. Conforme ha ido pasando el tiempo, porque parte de mi aprendizaje era de que uno tenía que entender las cosas para poder saber qué está haciendo, es que pasaron los años, estuve más o menos unos 7 años en la operación, tuve la opción de cambiar de posiciones en la empresa, de ir creciendo como todo profesional y vi el potencial que tenía la compañía. Porque ser una empresa con matriz francesa permite de que todo lo que tienen otros países, la legislación, tecnologías o lo que pueda hacer, uno lo pueda replicar a su ciudad de origen o donde estamos en este caso en Perú. Entonces, con ese conocimiento de la operación y con todo lo que tiene Veolia como portafolio de oportunidades y servicios, es que me dieron la chance, la opción de poder ver qué hacemos en residuos, en agua y en la parte energética, contribuyendo al medio ambiente, que es algo que siempre ha visto Veolia, pero ya enfocado más en la sostenibilidad. Buenísimo, gracias Vitorino. Qué interesante que hayas participado en ambos lados del negocio, viendo la parte más core y luego cómo la sostenibilidad contribuye a las actividades primordiales del negocio. Gracias. Álvaro, la misma pregunta para ti. ¿Cómo así iniciaste en este recorrido de liderazgo sostenible en Textil del Valle? A ver, en realidad mi carrera corporativa viene de mucho más atrás. Yo en Textil del Valle estoy desde este año, pero yo he tenido la suerte, digamos, que en toda mi parte corporativa siempre he estado acompañado por temas de sostenibilidad, ¿no? Y de hecho, si retrocedemos un poco en los años, hasta el 2002 más o menos, que empecé mi parte muy corporativa en una compañía francesa, en Bureau Veritas, ya desde ahí se hablaba de temas de sostenibilidad, pero de una manera muy general, ¿no? El tema de huella de carbono todavía está en pañales. Y tuve la suerte de verlo del lado más del verificador, que era parte del core en ese momento de esa compañía. Luego pasé varios años en SGS, estuve, que ha sido mi alma mater corporativa, digamos casi 17 años, en varias posiciones de management. Y ahí sí ya el tema de sostenibilidad había entrado con mucho más fuerza, pero yo lo veía siempre desde el lado del verificador, ¿no? Viendo temas de ISO 14000, que en ese momento era un boom, y ya en ese momento el tema de sostenibilidad y el tema de huella de carbono tomó muchísima fuerza, ¿no? Ya después, en funciones
ya más de gerencia y de gerencia general, que fue en mis últimos 6 años en SGS, y luego un tiempo en una compañía del sector minero, ya me tocaba a mí, ya no solo ser parte de la verificación, sino ser parte de la acción, ¿no? E ir convirtiendo el tema de sostenibilidad. Para mí hay dos cosas bien importantes. La primera es que la sostenibilidad en todo este tiempo empieza por casa, ¿no? Para ser sostenible, primero tu equipo tiene que estar en buenas condiciones, ser sostenibles, hay que ser rentable, ¿no? Y dentro de ese paraguas hay un montón de actividades que nosotros como gerentes o como CEOs, si es que te toca la oportunidad, tenemos la capacidad para tomar decisiones y hacer que la compañía camine hacia un lado más sostenible. Mi llegada a Textil del Valle fue en gran parte por eso. Cuando a mí me invitan a participar del equipo de Textil del Valle, lo primero que me gustó fue la compañía desde fuera proyectaba este tema de sostenibilidad. Eso me encantó, o sea, fue una de las razones por las cuales ingresé a la compañía, y desde adentro ahora puedo dar fe de que efectivamente es así. Hacemos un montón de cosas en temas de sostenibilidad. Ahora te voy a ir contando más adelante cada una de ellas. Excelente, Álvaro. Es decir, ser consecuentes, ¿no? Con lo que Correcto, se dice que realmente se refleje dentro de la operación. exacto. Muchas gracias. Vitorino, cuéntanos un poco en qué momento te diste cuenta, hiciste clic y cómo sientes que este recorrido como líder en sostenibilidad te ha llevado a potenciar tu rol dentro de Veolia. Sí, como te decía Verónica, a un principio yo recuerdo el año 2019-20 donde estaba pasando de la operación más a la parte corporativa de la empresa. Acá en Perú no se hablaba mucho de sostenibilidad, no se conocía mucho la huella de carbono, tal vez sí como concepto, pero no como algo normal. Y de otro lado, decía que en Veolia, como es una empresa francesa, tiene arraigos europeos que trae ciertos avances. Y ese tipo de avances luego se declaró en el año 2024. Veolia lanzó su plan estratégico que se llamaba Green Up, que tiene una meta de descarbonizar, descontaminar y regenerar. Conocí lo que tenía Veolia como potencial a nivel global, indagué un poco cómo trabaja el grupo, va aterrizando de más a menos porque lo que tienen en Europa no es sencillo de replicar en Perú. Entonces se abría la oportunidad para ir impulsando un caballito de batalla que tarde o temprano en Perú tenía que ser algo necesario. Porque siempre lo digo como ejemplo, no se conoce tal vez un Kodak como antes porque no se adaptó al cambio. Entonces Veolia quiere ser un partner que te vaya adaptando a ese tipo de cosas, de cambios. Y adicionalmente a ello, en mi parte profesional como persona, hay un libro que se llama Ikigai. Y en este libro yo siempre tenía la duda de qué es lo que específicamente quiero hacer. Soy relativamente quizá corto de experiencia, vengo trabajando como unos 15 años, pero en todo ese tiempo antes de Veolia he hecho de todo un poco. Y en ese de todo un poco no estaba muy seguro de qué hacer. Pero en este libro que se llama Ikigai, indicaba que si tú eres bueno en algo, está bien, es una opción que tú puedes tomar para hacer algo más. Pero cómo uno puede determinar qué hacer realmente es cuando lo que tú haces le aporta valor a la sociedad. O sea, que no solamente sea para tu beneficio propio, sino para los demás. Y ahí fue donde decidí que en efecto el camino de la sostenibilidad y el cambio que uno puede aportar desde su punto de vista o trabajo puede generar un impacto interesante. Buenísimo, Vitorino. Es decir, la importancia de generar ese momentum en el que decides que no solo eras bueno en algo, sino también generabas un aporte a tu país y a la sostenibilidad del mismo. Correcto. Buenísimo. Álvaro, ¿tú Gracias. cuándo fue ese momento clic? El momento que dijiste, por acá voy a seguir mi liderazgo y estoy en el espacio oportuno para ello. A ver, es una pregunta bien interesante. Y yo creo que no es un momento exacto, es como un proceso. eh, Normalmente, digamos, y también para las personas jóvenes, uno inicialmente en la carrera está muy enfocado en resultados, ¿no? En resultados, en crecer, en avanzar dentro de una compañía. A mí me pasó lo mismo, ¿no? Yo era muy agresivo con los resultados, con ser primero, etcétera. Pero en algún momento de mi carrera, ya cuando tenía algunas posiciones de management, primero que tuve la suerte de tener muy buenos jefes, y muchos de ellos dieron excelentes consejos.
Y normalmente cuando uno va dando un poco de experiencia, te das cuenta del impacto, un poco lo que decía Vitorino, el impacto que tienes en las personas. Entonces, yo creo que mi momento, digamos, que no fue un instante, sino un proceso cortito, interesante, fue cuando ya me di cuenta que de manera directa yo podía influenciar en mucha gente dentro de la compañía y generar bienestar para estas personas, que es cuando hablo de tener sostenibilidad interna, ¿no? Que hay que empezar por casa, y también que teníamos mucho impacto hacia afuera, hacia la comunidad, hacia todos nuestros stakeholders, que cuando uno le empieza a trabajar ese día, realmente puede hacer un efecto. Y eso es una parte muy interesante, porque nosotros como managers o como CEOs, en realidad a veces tenemos mucho más poder que inclusive los dueños de las compañías, que normalmente te piden, quiero un retorno, quiero un flujo de caja, quiero dividendos, y eso está muy bien. Debajo de ese paraguas te doy espacio para que desarrolles todo lo que tú creas que sea necesario para que la empresa también sea sostenible. Entonces, cuando yo hice ese clic, digamos, en ese, podría haber sido tal vez a los 34, 35 años, cambió un poco mi estilo de management porque siempre tenía ya la cuota de, ok, esto que estoy haciendo, esto que estoy decidiendo, ¿cómo impacta a mi equipo, cómo impacta a mi gente? En SGS en algún momento teníamos cerca de 3.500 personas, pero el impacto era gigante. Y después, ¿cómo impactas hacia afuera? Entonces, tus decisiones van en esa línea, y entonces yo puedo mejorar la parte de salud y seguridad y la parte ambiental definitivamente, ¿no? Entonces uno empieza a medir, vas tomando awareness, como le dicen en inglés, sobre qué está pasando con la compañía, qué es lo que estás haciendo, dónde estás impactando, y empiezas a tomar decisiones. Yo creo que ese fue el quiebre cuando dije, yo puedo hacer un cambio, ¿no? Qué bueno, Álvaro. Lo bueno es que ahora le puedes poner números y métricas a la sostenibilidad también También es y cierto. ya no es algo tan romántico ni etéreo, sino gracias a la sostenibilidad, a las métricas, podemos también ponerle números y avanzar en ese recorrido. Totalmente. Y de hecho, ahora que has dicho eso, un tema más. Como yo estaba del lado del verificador mucho tiempo, he estado 17, 18 años del lado del sector TIC, le dicen, ¿no? Que es Testing Inspection, Mm. y pasé al otro lado. Entonces, para mí fue muy interesante primero ver compañías que declaraban y que hacían muchas cosas en términos de sostenibilidad, y luego ser parte de esas compañías donde ya me toca ser evaluado y no ser evaluador. Entonces, he tenido la suerte de ver los dos lados, digamos, donde uno ya no solo tiene un certificado o hace algo por huella de carbono por el sello, sino que internamente también lo vive como parte de la cultura de la empresa, ¿no? Entonces, ese viaje ha sido bien interesante. Sí, y también es demandante ver la manera de la sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y ambiental Totalmente, y conjugar esos tres aspectos. Muchas totalmente, gracias, sí. Álvaro. Em, un poco para redondear esta primera parte, Vitorino, entonces, ¿qué significa tu día a día trabajar en temas de sostenibilidad? Mira, yo tengo mis hijos y el mayor que tiene 13 años, el mayor, cumple recién en julio. Y él me preguntaba un poco de qué hago en el trabajo. Y un día me cuenta, papá, en mi colegio me dijeron que estamos usando agua en los data centers. Y le dije, sí, hijo, es correcto lo que mencionas. Pero lo que no te dijo tu profesora es de que hoy en día hay muchas tecnologías que permiten ser mucho más eficientes. Porque la IA, la tecnología, todo lo que está en las redes, eso ya no se puede evitar, es parte del cambio. Entonces, como lo decía hace un momento Álvaro, parte de uno mismo, de la casa y del hogar. Y yo entiendo de que esto de lo que se ve en residuos, en agua y en energía, que hablo día a día con mi familia, lo profeso, lo comparto para que puedan entender, les da ese conocimiento para que le tomen un poco más de valor a lo que es el medio ambiente. Porque cuando uno habla de sostenibilidad, es yo quiero que mi calidad de vida de cada uno de nosotros sea buena en este momento, igual de mis seres queridos, y a cada unos 30 o 20 años o lo que pueda hacer, ellos tengan lo mismo que yo en las mismas o mejores condiciones. Entonces, si entienden que eso es la sostenibilidad y cada empresa lo contribuye desde su punto de vista o lugar, se aporta mucho en la sociedad. Y yo creo que eso es un pilar muy importante en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Vitorino. Coincides con Álvaro que todo también inicia desde casa, desde primero lo personal, lo familiar, tu Tal cual. comunidad, para luego trascender. Álvaro, la misma pregunta de cómo cuando te levantas, qué te mueve en tu día a día en torno a la sostenibilidad. Eh, a ver, ahora sí voy a saltar ya al trabajo que tengo ahora actualmente. Em,
es un poco más fácil cuando estás en una compañía que ha desarrollado la cultura de sostenibilidad y la ha convertido en un diferenciador, ¿no? Entonces, para mí es un placer, ¿no? Entrar a una empresa donde se vive la sostenibilidad, todo el mundo sabe lo que hacemos, nuestros clientes aprecian muchísimo. eh, la comunidad en general, digamos, Textil del Valle ya ha ganado un espacio muy relevante en temas de sostenibilidad, entonces eso facilita mucho el viaje. Tenemos un área grande de sostenibilidad y para mí una de las cosas que me motiva más es que seguimos encontrando proyectos. Para mí ha sido fantástico estos, digamos, el arranque, por ejemplo, en este año, la cantidad de proyectos, la cantidad de ideas que hay en términos de sostenibilidad, cómo empatamos eso con la rentabilidad de la compañía, con el propósito de la empresa, con la necesidad de nuestros stakeholders. La verdad que es muy divertido, porque ese grupo, esa conjugación de factores hace que vayas tomando decisiones que aportan a la empresa, sin duda, pero tienen un impacto en la sociedad. Entonces, no solo el tema de huella de carbono, que seguramente después lo vamos a desarrollar, el tema de manejo de agua, y además porque estamos en una industria, la nuestra, la industria textil, que es una industria con un consumo de agua gigante y con una generación de CO2 muy importante. Ujú, de Entonces, acuerdo. no solo hay una obligación como responsabilidad social y como responsabilidad de nosotros los managers, sino que hay una necesidad de cara al planeta. Y nuestros clientes también lo exigen así. Entonces, es un espacio donde no hay escapatoria, ¿no? Pero nos gusta estar en ese entorno. Entonces, Buenísimo, para mí es un placer, sí. buenísimo, Álvaro. Bueno, muchas gracias a los dos por esta primera parte de reflexiones. Vitorino, ahora me gustaría tu punto de vista sobre la importancia que las empresas comiencen a medir la huella de carbono. Gracias, Verónica. En efecto, la parte de la medición es muy importante porque lo que no se mide tal vez puede ser parte del problema y en consecuencia si no lo cambiamos e identificamos, nada mejora. Y como lo dije, Veolia lanzó en el año 2024 su plan estratégico que se llama Green Up y tenía como una meta descarbonizar, descontaminar y regenerar. Y en ese ámbito lo hizo un poco más tangible. Hizo una medición de su huella de carbono a nivel global, porque como dije, estamos en más de 50 países a nivel global, y lo hizo a nivel Latinoamérica, porque la realidad de Europa, Perú, Chile es muy distinto. Y en base a ello que dijo Veolia, sé dónde contamino más, alcance 1, alcance 2 y alcance 3, que es como uno mide la huella de carbono para poder contabilizarla y saber dónde te encuentras e indicó que va a invertir 70 millones de euros, que le llaman un plan P70, para poder bajar su huella de carbono hasta el año 2032 en un 50% en el alcance 1 y alcance 2, que es básicamente lo que una empresa controla, y en el alcance 3 un 30% hasta el año 2032. Y aquí viene lo interesante, porque como lo hemos conversado, Veolia brinda servicios. Veolia no tiene una planta propia. Mi cliente puede ser Textil del Valle, por ejemplo. Pero en este caso, ¿qué hace Veolia? Busca clientes como ellos, un aeropuerto, una empresa industrial, una minera, lo que pueda hacer. Y se puso un poco más creativo Veolia, para que lo que indicamos no solamente sean puros textos, sino que sean hechos. Ha indicado y mencionó el alcance 4 porque los que estamos en este mundo sabemos que tenemos alcance 1, alcance 2 y alcance 3 para la medición de huella de carbono. ¿Y qué dijo Veolia? El alcance 4 que van a ser mis emisiones evitadas, porque cada cliente sabe cuánto genera de CO2 equivalente y Veolia dice, voy a buscar en cada cliente cómo contribuyo desde mi punto de vista como servicio en agua, residuos o energía para que puedas también descarbonizar, porque el core business de cada empresa es la parte minera, la parte textil, alimentos o lo que pueda hacer. Decimos, oye partner, tú dedícate a hacer tu core business y yo me encargo de lo que sé hacer, gestionar el agua, residuos y energía partiendo desde la medición. Perfecto. Muy interesante, Vitorino, y interesante cómo para poder hacer planes estratégicos y un roadmap en sostenibilidad, en huella de carbono, se necesita medir para poder planificar y seguir midiendo los avances. Gracias. Álvaro, ¿tú cómo ves la importancia, cómo ustedes han identificado la importancia de las mediciones de la huella de carbono? Ya, eso es bien interesante porque, como te comentaba en el primer bloque, digamos, voy a ir de lo general a lo específico, ¿no? La industria textil genera el 10% del CO2 global, que es un número potente, ¿no?
Y toda la industria conoce este dato. Entonces, siendo conscientes de eso hace mucho tiempo, empezaron las marcas a presionar un poco para mejorar nuestra huella de carbono. Y Textil del Valle en esa parte fue innovador, de hecho, ¿no? Empezó a medir su huella, la emisión de carbono en el 2019, ¿no? Cuando todavía muchas empresas ni siquiera pensaban en eso, que además fue como una manera de diferenciarnos también en el sector y de nuestra competencia, no competencia en Perú, pero nuestra competencia en Asia, básicamente. Y desde esa época, compensando con la compra de certificados con bonos de carbono, teníamos una emisión cero, ¿no? Que es, digamos, la primera parte cuando tú dices, yo emito tanto, mido y lo compenso con otros proyectos. La segunda parte, que es la más interesante, es donde está el reto más complejo, es cómo yo empiezo a reducir mis emisiones de CO2. Y la industria textil en general tiene varios componentes. Felizmente, como decía Vitorino, la tecnología ayuda, ¿no? La tecnología del 2019, que han pasado 7 años, ha cambiado brutalmente. Entonces, el consumo en la industria textil, para que lo puedan entender todos, está básicamente en el consumo de energía para el uso de calderas, ¿no? En el proceso, en toda la línea de producción, hay un proceso donde se usan calderas de manera intensiva y eso genera, bueno, la generación de calor, obviamente tiene un consumo alto. En Asia, ese consumo se hace con energía que viene de carbón, ¿no? Acá no quemamos carbón Acá no en quemamos Perú. carbón, pero Ujú. también tenemos emisiones por, ya sea de dónde viene la energía eléctrica, ¿sí? E inclusive el gas, ¿no? Que es rentable, pero no necesariamente es lo más eficiente en términos de CO2. Entonces, ese es uno. Dos, la industria textil es probablemente, sobre todo las empresas globales, tienen la cadena logística gigante, ¿no? Desarrollan el algodón en un lado, el hilo en otro, la tejeduría, la tintorería, etcétera, y a veces todo ese flujo genera en el transporte un consumo de CO2 también muy importante. Entonces, para nosotros fue crucial hacer una identificación. Primero la medición, pues, lo que no se mide no se puede mejorar, y una vez que partimos de eso, iniciamos la compensación con los certificados o los bonos de carbono, y luego hemos venido trabajando en iniciativas dentro de la compañía para la reducción de CO2, tanto en el tema de producción como en el tema de transporte. Cuéntanos un poco qué tipo de iniciativas, cómo ha cambiado el modelo de negocio, la innovación, la tecnología para poder hacer un cambio estructural y que se vea reflejado en esas mediciones, tanto dentro como fuera en la cadena de valor. Eso es bien interesante. Lo primero que hicimos fue, igual que es así globalmente, dónde impactamos más, dónde generamos más CO2. Entonces, y de ahí empezamos a trabajar ya en diferentes procesos. Y ahí hemos tenido muchas iniciativas. Una, por ejemplo, está amarrada además al impacto que tenemos con nuestros clientes, es reducir el tiempo de producción, algo tan sencillo que además impacta en el negocio. Eso es un proceso que tiene un reto muy grande para nosotros porque hay varios enfoques. El primero es reducir la cantidad de tiempo que nos toma producir una prenda, ¿no? Desde el hilado hasta la confección de la prenda. Eso de por sí ya trae un ahorro en la emisión de CO2. Y segundo, hay tecnología, hay una tecnología nueva, que se llama torrefacción, que utiliza el algodón, la merma, para generar energía, y que a veces energía se puede utilizar para las calderas. Entonces genera esa circularidad que estamos buscando cuando tenemos un impacto gigante, descartando tela, que son miles de toneladas que se utilizan anualmente que se tienen que descartar. Esa es una de las varias maneras de impactar. Lo otro ha sido, bueno, los que han visitado nuestra planta en Chincha, tenemos paneles solares que contribuyen con casi el 15% de la energía de la planta, ¿no? Hay un ahorro importante de energía limpia al 100%. Y luego ya hay un enfoque en cada uno de los procesos, en procesos de transporte, que tiene un impacto muy grande, para mejorar esa cadena, hacer más eficiente y tienes el doble beneficio, ¿no? Eres más rentable porque es más eficiente en el término de Ujú. transporte y tu impacto en CO2 se reduce considerablemente. Perfecto, interesante, Álvaro. Vitorino, y escuchando a Álvaro, como Veolia, cómo ven ustedes las implicancias de la innovación, de los avances tecnológicos para justamente cambiar los modelos, ser más disruptivos y hacer cambios fundamentales dentro de las operaciones como en toda la cadena de valor? ¿Cómo lo ven ustedes como Veolia, la circularidad, la innovación? Claro, en el caso de Veolia tenemos diferentes etapas, porque como dije, somos una empresa de servicios. Entonces mi cliente puede ser un textil del valle, que para impactar en la cadena de valor es un poco más complicado y ya requiere un poco más de trabajo. Entonces la primera etapa que es, en Veolia vemos a mis proveedores que cumplan ciertas características para que me puedan sumar
de forma positiva en mi reducción de la huella de carbono. Ahora, respecto a mis clientes, tenemos que ser, como dijiste, más innovadores, disruptivos y tratamos de replicar lo que requiere hoy en día la industria convencional. Y justo lo que mencionaba Álvaro, tenemos algo con la incineración o pirólisis para generar justamente el calor o de que el mismo gas se pueda convertir en dos fuentes, generador de calor, generador de frío, pero depende mucho de cada industria. Y es más como un ejemplo para que se aporte a un cliente. Tenemos un cliente que se dedica al sector de transporte, donde tiene como unos 120 generadores de residuos. Pero como decía un principio, acá en Perú lo que es complicado es el tema legislativo, ya que uno prefiere, usualmente una empresa, si es que lo ve por el tema económico, prefiere disponer un residuo a un relleno sanitario, porque no te obliga a hacer aprovechamiento y uno hace el balance. Aprovecho me cuesta este valor, compostaje me cuesta mucho menos. No me obligan, no tengo un compromiso declarado, es indistinto para el Estado. ¿Qué prefiero? Relleno sanitario. Pero este cliente que tiene una matriz alemana o no es acá peruano, que es muy distinto a lo que hace muy Textil del Valle, lo cual está muy bien, ha intentado de replicar un sistema de gobernanza. O sea, hemos buscado cómo funciona en otro país y hemos replicado esa gobernanza para poder decirle, hay que colocar una tarifa de recompensa cuando una empresa desea hacer aprovechamiento. Y para un residuo que es común o peligroso o lo que pueda ser y vaya a un relleno sanitario, una tarifa determinada, para que siempre el impulso sea a aprovechar, diferenciando un residuo peligroso, biocontaminado, biológico o lo que pueda ser. Sí. Creo que con lo que mencionas, los retos de estos incentivos que tienen cada país, hay incentivos que tienen las empresas para poder hacer las inversiones iniciales y que la estructura regulatoria del país acompañe esas inversiones, esas iniciativas y justamente se pueda hacer ese roadmap estratégico de largo plazo de sostenibilidad y que no sea de corto, ¿no? Y por eso la importancia de medir y seguir evidenciando los avances en conjunto. Súper, súper interesante. Y de hecho, perdón, Ujú. siguiendo con lo que decía Vitorina, me ha hecho acordar una idea. Digamos, la obligación de la compañía, de cualquier compañía, está, siempre de línea base está la parte Legal. obviamente legal, ¿no? La legislación del país en el que está operando. Y luego, usualmente, un poco más arriba, está el estándar de la compañía. Y ahí es donde creo que impactamos como gerentes, como managers, ¿no? Que es, tiene que importarte. Digamos, tomar decisiones en términos de sostenibilidad, en términos de cuidado del medio ambiente y de nuestro equipo, es un plus, digamos, todavía. Así se ve, ¿no? Porque uno dice, yo cumplo con la base, claro, pero ¿cuál es tu estándar? ¿No? ¿Dónde quieres llegar con nivel de estándar en términos de cuidado del medio ambiente? Yo lo veía mucho en el lado de certificación. Algunas compañías tenían el sello, que estaba muy bien, pero no vivían necesariamente el tema de sostenibilidad desde adentro al 100%. Y ese plus lo hace normalmente el equipo, las personas, ¿no? Uno dice, sí, esto me importa, entonces voy a poner un par de ejemplos, que no necesariamente tienen que ver con CO2, pero sí tienen que ver con tratamiento de agua, se generan unos lodos, ¿cierto? Hay una forma de disponerlos, pero esos lodos también se pueden convertir en ladrillos, que es un proyecto que tenemos, por ejemplo, en Textil del Valle, que son ladrillos para los pisos, y por eso puedes poner pisos a escuelas, un montón de oportunidades. Hay un costo adicional que es relativamente pequeño si lo comparas con el impacto que tiene esa acción. Entonces, ¿es más fácil disponer el lodo? Sí, es más fácil. Es un poquito más difícil y requiere una milla extra hacer algo más creativo, por supuesto. Pero el efecto que tiene esa milla extra es gigante versus el costo que podría Sí. generarle a la compañía, ¿no? Disculpa, solo para redondear la idea que decía Álvaro, dijiste algo al principio, hay que ser consecuentes. Entonces, hoy en día, Perú el reto es de que una empresa nacional comprenda de que hacer algo por el medio ambiente, como decía de los ladrillos o del agua, te da ese impacto que uno busca. Y que si uno tiene el puesto de manager, de poder impulsar ese tipo de servicios o lo que pueda realizar, es algo muy bueno, porque cuando lo haces, la sociedad, los estudiantes, la población, ve que no solamente quiere lucrar, sino quiere hacer algo más por el entorno, lo cual es lo importante. Lo más importante. Sí, súper interesante conectar un poco el ecosistema de actores dentro de los proyectos de sostenibilidad y cómo se pueden triangular cosas en beneficio de la sociedad que tengan una razón de ser sostenible para todos los actores. Quisiera un poco cerrar con la idea, y ya lo he mencionado, de la importancia del liderazgo
dentro de las compañías para promover esas acciones un poco más que pueden reforzar y salen primero como iniciativas de alguien que luego se convierten en política de compañía y que puedan generar cambios y, por qué no, cambios regulatorios que acompañen una política pública, ¿no? ¿Cómo lo ves desde el liderazgo? Creo que en el caso de Veolia está un poco más trabajado. Nuestra CEO, que es Estelle, en Francia, indicaron de que Veolia quiere ser el campeón de la transformación ecológica global. Entonces, nuestra visión es contribuir a cada cliente en lo que dije, en agua, residuos y energía, tratando de hacer un copy and adapt de lo que me funciona en Brasil, en Europa, el biochar, la pirólisis, lo que pueda ser algo más creativo, tratar de impulsarlo acá en Perú. Pero el reto, lo que dije hace un momento, es el tema legislativo. A veces el parámetro que tiene una empresa de tener mis KPIs de eficiencia, de rendimiento, la parte económica, cuando aún no hay muchas métricas o impulsos del Estado que te digan, oye, por ser más sostenible, te voy a cobrar menos impuestos. Beneficios, Entonces, incentivos. ese es el reto que tenemos de vender lo que hacemos en Europa o en otros lugares que funciona e indicarle a un cliente, esto funciona y tiene buenos resultados y contribuye con el medio ambiente. Buenísimo. Adáptate. Buenísimo, Álvaro. ¿Cómo ves un poco el liderazgo de la sostenibilidad para generar cambios dentro de el espacio de las compañías y en el país en su conjunto? Y ahí, bueno, ahí yo creo que el liderazgo es todo, ¿no? Cualquier cambio, cualquier desarrollo de la compañía, uno puede ir a cualquier empresa y conoces al CEO, conoces a los líderes de la empresa y vas a ver perfectamente por qué la empresa es como es, ¿no? En todo sentido. Y eso requiere tener una visión clara de hacia dónde vamos o hacia dónde quieren llevar la compañía. Este viaje, por ejemplo, en Textil del Valle lo empezó el CEO, Juan José, y tenía una visión clara hacia dónde quería llevar en una industria que no era reconocida necesariamente como ser una industria sostenible. Entonces, probablemente el arranque, yo no estuve ahí, yo ya me beneficio del trabajo que hicieron, pero probablemente fue mucho más duro, ¿no? Porque hay que explicárselo a los socios, hay que explicárselo al directorio y hay que explicárselo además al equipo y transmitirle al equipo lo que quieres, por qué lo quieres hacer, cuánto va a tomar ese viaje y hacia dónde quieres llevar la compañía. Entonces, las compañías están marcadas por el sello del CEO y por el sello del comité gerencial al 100%. El liderazgo en esa parte es todo. Una vez que ya logras que la compañía incorpore esto a su día a día y se vuelva parte de la cultura, ya digamos que tienes la mitad del viaje hecho, ¿no? Y ahí hay que aprovecharlo. Buenísimo. Gracias, Álvaro. Y para cerrar, tenemos un segmento especial, preguntas gracias a UCI. Nos acompañan estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola dentro del CET y que han venido escuchando en vivo toda nuestra conversación y le van a hacer algunas preguntas sobre la toma de decisiones y era. Adelante. Buen día, mi nombre es Kamita Cuche, estudiante de octavo ciclo de la carrera de Comunicaciones. Y mi pregunta es para Álvaro. ¿Qué recomendaciones les daría a los jóvenes que desean emprender en la moda? ¿Cómo podrían incorporar la sostenibilidad desde el inicio y crear propuestas de impacto y valor a largo plazo? Ya, esa es una excelente pregunta, muy completa. Yo creo que lo podemos tomar desde dos frentes. El primero, la industria textil en general está buscando, bueno, obviamente ser más sostenible y una de las formas es reciclando. Hay muchos emprendimientos que han funcionado muy bien. En Perú todavía es algo que no ha agarrado una fuerza grande, pero yo lo he visto en otros países y funciona fantástico, que son todo el proceso de venta de prendas de segunda. Eh, Usualmente, ¿qué hicieron esas compañías? Hay unas compañías gigantes que empezaron con emprendimientos muy pequeños, como el que tú me planteas. Empezaron crear un marketplace muy bien manejado desde una website o desde Instagram y fueron generando un mercado de prendas espectaculares. Son compañías que ahora han crecido muchísimo. Eso es por un lado. Y si fuera por el lado de desarrollo de prendas, el sector textil lo que está pidiendo es ir hacia el otro lado de lo que es la moda rápida. Es decir, prendas que en vez de durar 2 años, duren 8 años. Hay un ejemplo perfecto que es el de Patagonia. Patagonia crea prendas y si tu prenda tiene alguna falla, Patagonia te la repara, no te la cambia, ¿no? Y de hecho tiene una garantía de por vida.
y si es un cliente nuestro que trate de reducir la cantidad de prendas que produce. Obviamente para él es más rentable producir prendas nuevas que reparar las antiguas. Pero como está alineado con su objetivo como compañía de ser mejor para el planeta, repara las prendas. Entonces, yo creo que por esos dos lados, si alguien quiere emprender, yo diría, o que se vaya por el tema de prendas de segunda, que es un mercado gigante que todavía Perú está incipiente. Yo creo que hay un espacio muy grande ahí para que alguien haga un emprendimiento potente, o desarrollo de prendas que tengan más duración que las clásicas prendas de moda rápida, el fast fashion, que duran 1 o 2 años. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Joel Paredes, estudiante de la carrera International Business cursando el 7º ciclo. Y mi pregunta es para Vitorino. ¿Qué competencias están demandando hoy las empresas sostenibles y cómo los estudiantes pueden acceder a prácticas profesionales en este sector? Gracias, Luis, por la consulta. Hoy en día, como lo decíamos en toda esta conversación, es muy importante de que los profesionales, aparte de desarrollar la parte técnica de su profesión, ya sea la que pueda uno estudiar, es formarse como personas. Cuando una persona es consciente de dónde está viviendo y lo que decía, que qué quieres heredar a tus familiares, sitios y lo que pueda hacer, entiende el propósito de lo que uno va a contribuir. Y hoy en día veo lo que está buscando, busca personas que, aparte de ser buenos en lo que hacen técnicamente hablando, que tengan una buena actitud como toda empresa quisiera buscar, es que tengan esa visión de innovar. Porque en el caso de Veolia tenemos uno de los pilares que son la innovación. O sea, queremos que cada persona que entre a Veolia venga con la mente abierta y no cerrarse con lo que podría ser dentro de un cuadrado. También mucho la responsabilidad, porque eso hace de que una persona en su misión que le hayan encargado haga lo posible para que se pueda tangibilizar, y también el respeto. Entonces, yo creo que esas cualidades son muy importantes en cada persona para que uno pueda desempeñarse en el sector ambiental, que al menos es lo que hace Veolia hoy en día. Gracias por acompañarnos y compartir sus historias. También agradecemos a la Universidad San Ignacio de Loyola por hacer posible este espacio y los invitamos a escuchar el resto de la temporada de Hablemos de Sostenibilidad, podcast de Perú Sostenible, en donde continuaremos explorando el rol de las empresas para el desarrollo sostenible y cómo impacta al desarrollo de nuestro país.